Hola, ahora vamos a hablar de la suma y resta de vectores mediante los métodos gráficos. Bien, en primer lugar vamos a hablar del método del polígono cerrado. Si yo tengo un vector A, como este, y tengo otro vector B, como este, yo puedo hacer la suma entre estos dos vectores. Y el resultante es otro vector que lo voy a llamar C. El vector C es resultado de la suma entre el vector A con el vector B. Bien, entonces lo que hacemos en este caso es coger a nuestro vector A, en este caso, así, y luego en la punta del vector A graficamos lo que es el vector B, que sería algo como esto. Entonces, el vector resultante es desde la cola del primer vector hasta la punta del último vector. Esto de aquí sería nuestro vector C. Esto en el caso de la suma. Si yo quiero obtener, por ejemplo, el vector D, que es resultado de la resta entre A y B, el menos antes del vector B indica que estamos hablando de un vector en sentido opuesto a B. Es decir que si yo tengo mi vector A de esta manera, vamos a poner esto acá, escribo mi vector B en sentido opuesto. Creo que es un poco más grande. Algo así. Este aquí sería el vector menos B. Desde la cola del primer vector hasta la punta del último vector es mi vector resultante. Este de aquí sería mi vector D. Este de aquí forma un polígono cerrado. Por eso es que se llama el método del polígono cerrado. Bien, y así se hace una suma de vectores. Es mi forma preferida de sumar vectores cuando se trata de métodos gráficos. Es más sencilla que el método del paralelogramo. Si tengo más vectores, como por ejemplo un vector A, tengo otro vector B, tengo otro vector C y tengo otro vector D. Yo puedo sumar todos estos vectores de la misma manera. Como dije, desde la cola del primer vector hasta la punta del último vector. Entonces, si yo quiero obtener la suma entre A, B, C y D, los comienzo a dibujar uno tras el otro. Por ejemplo, mi vector A es así. Mi vector B apunta hacia la derecha. Mi vector C apunta así. Y mi vector D es algo así. Entonces, el vector resultante de la suma de todos ellos es desde la cola del primero hasta la punta del último. Ya está. Bien, y allí podría graficar también A menos B más C, por ejemplo, para este conjunto de vectores que tengo acá arriba. Esto es acá. O pongámosle aquí también menos C. Menos B, menos C. Entonces mi vector A es uno que apunta hacia arriba, así. Mi vector B apunta hacia la derecha, como podemos fijarnos acá. Sino que en este caso voy a graficarlo en sentido opuesto porque es el vector menos B. Y de ahí tengo que graficar el vector menos C. Este de aquí apunta en esta dirección, vamos a graficarlo en sentido opuesto. Sería algo así. Menos C. Entonces el vector resultante es desde la cola del primero hasta la punta del último. Es decir, que sería esta representación de aquí. Este que vamos a llamarlo R, vector resultante.
Bien, este de aquí es el método del polígono cerrado. De allí puedo también hacerlo mediante el método del paralelogramo. Bien, tomando estos dos vectores que teníamos al principio, también vamos a sacar A más B. Bien, A más B. Lo que tengo que hacer es representar a los dos vectores desde un mismo punto, graficarlos justo en un mismo punto, algo así. El vector A y el vector B. Los dos nacen desde un mismo punto. Y de ahí tengo que dibujar rectas paralelas a los dos, o sea, vectores paralelos de esta manera. Acá está el vector A y acá está el vector B. El resultante es este vector que tenemos acá. Si nos percatamos, este de aquí es parecido al que habíamos obtenido antes, a este vector de acá. Sí, ese es el método del paralelogramo. Creo yo que se puede hacer solamente entre un par de vectores. No se puede hacer entre muchos vectores como el método del polígono. Sí, entonces así de fácil es. Por ejemplo, si yo quiero graficar, obtener el vector A menos B, sería el vector A aquí y el vector B apuntando hacia la izquierda. Menos B y aquí estaba A. ¿Cómo hago la suma? Dibujo rectas paralelas. Acá está menos B y acá está el vector A. El vector resultante sería este. Déjenme ver si se parece a lo de antes. A menos B, exacto. A este lo llamé vector D hace un momento. Bien, y esto de aquí es el método del paralelogramo para poder sumar vectores. Eso con métodos gráficos. Con métodos analíticos se obtienen resultados exactos. Este de aquí se puede aplicar cuando tenemos, por ejemplo, una regla, un lápiz y no buscamos tanta precisión en nuestros resultados. Ya, eso es todo con esta clase. Gracias.